Tenemos ahora al doctor José Antonio Calvi del Risco, quien nos hablará del reconocimiento civil de las asociaciones religiosas en el Perú. El doctor José Antonio Calvi del Risco, abogado, más de 14 años de experiencia en asesoría legal en las áreas de derecho civil, comercial, eclesiástico, canónico y de familia. En el desarrollo de la actividad jurídica, desarrollo de una gran experiencia en el manejo de constitución y regularización de personas jurídicas, especialmente asociaciones civiles, órdenes, congregaciones religiosas y determinadas formas especiales de personería jurídica, entre las que se encuentra el Fondo de Cooperación Hispano-Peruano y las diversas asociaciones, relaciones con los proyectos de cooperación internacional. Miembro fundador del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, asesor legal permanente de la Conferencia Episcopal Peruana, miembro fundador del Instituto de Derecho Eclesiástico, autor de varios artículos relacionados con el derecho eclesiástico del Estado. Damos pase y lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Antes que nada, unas precisiones. Fui asesor legal permanente de la Conferencia Episcopal entre el 94 y el 98. No quiero que acá el doctor Flores, que es el actual asesor legal de la Conferencia Episcopal, se ponga nervioso. Estar con usted y poder actualizarnos en este ya cuarto curso de autorización en Derecho Canónico. Padre Víctor, Padre Lucho, mis felicitaciones y mi agradecimiento. También quiero agradecer al profesor Navarro, a quien tuve el gusto de conocer el año pasado, y la verdad que en menos de 13 meses compartir con él 2 cursos de autorización es realmente una bendición. Así es que bienvenido al Perú y gracias por su presencia con nosotros. El tema que nos toca tratar es el referido al reconocimiento civil de las asociaciones religiosas en el Perú. Es importante tener en consideración lo que fue la historia del Perú para entender el porqué de las relaciones actuales, cómo se maneja el reconocimiento jurídico civil de las entidades religiosas, no solo de la Iglesia Católica, sino en general, para poder tener con claridad la diferencia que existe entre el reconocimiento civil de una entidad religiosa católica y una que no lo es en nuestro país. Como ustedes saben, desde la llegada de los españoles en 1492 a América, se instaló en las colonias el régimen del vicariato regio y del patronato. Ustedes ya lo han escuchado este tema varias veces en estos cursos anteriores que hemos tenido, en donde básicamente el poder civil ejercía de alguna manera también algunas cuestiones de orden eclesiástico. Básicamente lo que se refería al nombramiento de autoridades y con respecto a la creación de las personas jurídicas canónicas. En ese sentido, el Perú, como ustedes saben, fue uno de los pocos países que tuvo por ejercicio propio, a través de una bula, la Preclara Inter Beneficia, dada por Pío IX, el ejercicio del patronato, en la cual se estableció y se le dio al presidente de la República del Perú todos los beneficios y prerrogativas que tenían los reyes de España en la época del virreinato. La bula es de 1880 aproximadamente, o sea, ya 60 años después prácticamente de la independencia de España, pero a lo que iba es a regular formalmente y jurídicamente las relaciones entre la Iglesia y el Estado. En ese sentido, la Iglesia Católica siguió formando parte del Estado, anteriormente el virreinal, posteriormente el republicano. En ese sentido, el Estado peruano tenía dentro de su poder ejecutivo una serie de instituciones públicas, entre las cuales había una que se dedicaba al culto. Por tanto,
el fuero eclesiástico ha pertenecido al Estado, a la misma administración del Estado desde los inicios de la creación del Estado republicano en el Perú. Como ustedes saben, esta costumbre jurídica se mantuvo vigente hasta la firma del Acuerdo Internacional con la Santa Sede. Hablamos del 19 de julio de 1980. Días antes, el 16 de julio de 1980, el Estado renuncia formalmente al ejercicio del derecho al patronato que le había otorgado el Papa Pío IX, y de esa manera deja abierta la posibilidad de la suscripción del acuerdo en los términos de independencia y autonomía del Estado. En ese entonces, 1980, se encontraba vigente el Código Civil de 1936. El artículo 1157 del Código Civil de 1936 establecía cuál era la figura jurídica para el reconocimiento civil de las instituciones religiosas privadas, entre comillas. Hago aquí un paréntesis porque en el Perú, en lo que corresponde a la Iglesia Católica, había una doble forma de reconocimiento de las entidades religiosas. Aquellas que eran nombradas como personas jurídicas canónicas de orden público, digamos así, llámese los obispados, los arzobispados, la conferencia episcopal, los seminarios diocesanos, etcétera, esos se creaban por ley del Estado. Es decir, había una ley que luego fue cambiando, esa norma jurídica fue cambiando de rango hasta llegar a el decreto supremo que es hoy día, pero en esa época se creaba el obispado o el arzobispado por ley. Hablamos desde 1821 en adelante, hasta 1980 aproximadamente. Si por alguna razón un obispado se convertía en arzobispado por mandato de su santidad, ese hecho se publicaba a través de una ley que reconocía, una ley del Estado que reconocía la elevación a arzobispado del obispado. Pasó así con Trujillo, pasó así con Arequipa, pasó así con Lima también. Entonces, las personas jurídicas de carácter público dentro del derecho canónico, por llamarlo de alguna manera, se reconocían también públicamente a través de un documento público, una norma jurídica publicada en el diario oficial. Simplemente como anécdota, todos los obispados que hoy existen han sido creados por ley. Algunas prelaturas han sido creadas por ley. Luego, en 1952, se sacó un decreto del Estado mediante el cual se le reconocía a las prelaturas y a los vicariatos apostólicos la misma personería jurídica para efectos civiles. También se hizo por norma publicada en el peruano. La personería jurídica de la Conferencia Episcopal, si mal no recuerdo, es de un decreto supremo de 1972 que estableció que la Conferencia Episcopal peruana gozaba de la misma personería jurídica civil que gozaban los arzobispados o obispados. Entonces, había una coherencia en materia de que lo que para el derecho canónico era creado como persona jurídica de orden público, el Estado peruano mantenía esa misma figura de creación y la consolidaba a través de una norma jurídica. Como hemos dicho, primero ley, luego un decreto supremo. Pero no pasaba lo mismo con las órdenes y congregaciones religiosas. Las órdenes y congregaciones religiosas tenían que pasar por un proceso notarial y registral, es decir, ya constituido el registro público de personas jurídicas, se les pedía en este artículo 1157 del Código Civil de 1936, se les pedía a las órdenes y congregaciones religiosas e incluso a los institutos seculares que el superior general de la orden o congregación hiciera una declaración ante el notario a través de una
escritura pública. En esa declaración se establecía cuál era el nombre de la orden o de la congregación, cuáles eran sus objetivos o su carisma religioso. Se tenía que declarar formalmente que era una institución de la Iglesia católica, y se anexaban si es que había uno que otro documento que así lo probara, y se establecía quién eran sus autoridades. Es decir, no era una constitución ni una organización de una persona jurídica civil como la conocemos hoy día. Era meramente una declaración, como una declaración jurada, que se hace, al hacerse bajo la figura de una escritura pública, adquiría la fuerza pública con la cual se iba al registro público, en la cual se inscribía como todas las personas jurídicas de derecho privado. Como ustedes saben, los registros públicos sirven para eso, para darle publicidad a aquello que es de orden privado. Las personas jurídicas públicas no tienen por qué registrarse en un registro público, porque para eso está la norma de, ya sea creación o reconocimiento, publicada en el Diario Oficial, que le da la publicidad que necesita. Es por eso que ya hemos tenido varias veces algunas consultas de obispados, de vicariatos apostólicos e incluso de prelaturas nullius que se encuentran inscritas en los registros públicos como asociaciones. Está mal, no es la vía correcta, e incluso va en contra de lo que establece el propio acuerdo internacional. ¿Por qué? Porque el propio acuerdo internacional, hablando ya de 1980 a la fecha, establece en su artículo 3 y 4 cuáles son las personas jurídicas de carácter público para el derecho canónico que van a gozar dentro de la juridicidad civil de esa misma personería jurídica de carácter público, y enumera a la Conferencia Episcopal Peruana, a los arzobispados, a los obispados, las prelaturas y los vicariatos apostólicos. Eso en el artículo 3, y les otorga de por sí la personería jurídica de carácter público. Inmediatamente en el artículo 4, el acuerdo internacional menciona que gozan de esa misma personería, es decir, la personería jurídica de carácter público, los seminarios diocesanos, los cabildos eclesiásticos, las parroquias y las misiones dependientes de aquellas. Por lo tanto, le seguimos dando una misma sensibilidad jurídica a la forma de creación canónica. Por otro lado, el artículo 9 del mismo acuerdo internacional establece cuál va a ser el reconocimiento jurídico civil de aquellas personas jurídicas de índole privado dentro de la Iglesia, y menciona literalmente, por la época en la que se suscribió el acuerdo, órdenes, congregaciones e institutos seculares. Ciertamente, nosotros debemos interpretar, a la luz del nuevo Código de Derecho Canónico que recién se dio en 1983, 3 años después a que se firmara el acuerdo con la Santa Sede, las nuevas formas jurídicas al interior del derecho canónico para las entidades religiosas. Y hasta el momento no hemos tenido, por lo menos en el estudio y en el IDEC, mientras estuvo la asesoría jurídica en esa entidad, ningún problema con el reconocimiento de las nuevas formas jurídicas que establece el Código de Derecho Canónico actual. Ese acuerdo decía, ese artículo del acuerdo decía que estas entidades, órdenes, congregaciones e institutos seculares, se organizaban como personas jurídicas, como asociaciones, mejor dicho, se organizaban como asociaciones de conformidad con lo que establecía el Código Civil. Aquí caben entonces dos interpretaciones. ¿A qué Código Civil se refiere? Ciertamente en ese momento hablábamos del Código Civil de 1936, porque como ustedes saben, en 1984, 4 años después de este acuerdo internacional, se promueve el nuevo Código Civil vigente hasta la actualidad. Entonces,
¿Cómo queda el reconocimiento civil de estas personas jurídicas canónicas a la luz del acuerdo y del código? Nosotros hemos estudiado el tema y hemos interpretado lo siguiente. Hay que diferenciar para efectos del Código Civil cuáles son las personas jurídicas o las asociaciones religiosas pertenecientes a la Iglesia Católica y cuáles no lo son. Porque las que pertenecen a la Iglesia Católica, según nuestra posición, deben de mantener el procedimiento establecido en el Código Civil que estaba vigente cuando se firmó el acuerdo, es decir, el artículo 1157 del Código Civil de 1936. De tal forma que cuando el Código Civil actual de 1984 dice, en la segunda parte de su artículo 81, cómo deben inscribirse las asociaciones religiosas, nosotros hemos interpretado de que ese párrafo y ese artículo están dirigidas exclusivamente a aquellas asociaciones religiosas que no se encuentran dentro de la Iglesia Católica o que no tienen una creación de índole canónico. Esto ciertamente para el propio registro público ha generado más de una vez múltiples problemas, porque si bien al momento de hacer alguna adecuación o alguna modificación estatutaria la entidad religiosa o la asociación religiosa se presenta y lo solicita a la luz del Código Civil de 1936, lo que sucede es que muchas veces estas congregaciones o asociaciones religiosas se han constituido después de 1984 a la luz del Código Civil de 1984, y a veces dice en el mismo estatuto que se constituyen a la luz del artículo 81 del Código, lo cual ciertamente genera una contradicción entre el régimen que le es aplicable por el hecho de pertenecer a la Iglesia Católica del régimen que le es aplicable a las otras confesiones religiosas. Vistas así las cosas, lo que nosotros siempre hemos recomendado en estos casos es suscribir una escritura pública de adecuación al acuerdo internacional, de tal manera de que en la adecuación, si tengo que modificar el estatuto, lo hago desde la Casa Generalicia, a través de un documento aprobado por el Superior General que se inserta en la escritura. Se tiene que continuar con el régimen que está inscrito en los registros públicos de la asociación, es decir, si hay una asamblea, pues hacer que se reúna la asamblea y modificar el estatuto de tal manera de que sea acorde al orden o al derecho interno de la congregación. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Nosotros recomendamos inscribir en los registros públicos un estatuto que no tenga más allá de 20 artículos. Un estatuto de entre 15 y 20 artículos que mencione, en primer lugar, el nombre correcto de la congregación o de la asociación religiosa. Muchas veces pasa que a la luz de las múltiples modificaciones parciales de sus estatutos, han cambiado 3, 4, 5 veces el nombre de la congregación, ¿no es cierto? O porque la palabra congregación religiosa forma parte del nombre, o porque no lo forma, o porque le quitaron un santísimo por acá, o unas misioneras por allá. El tema es que como ahora todo es computarizado, a veces registros públicos, para que entre el nombre, le quita 1, 2 o 3 palabras y nos metemos en problemas, porque después, a la hora de querer realizar actos jurídicos válidos, hay una diferencia sustancial entre el nombre de la congregación y el que figura inscrito. Este estatuto, aparte del nombre bien escrito, debe de establecer cuál es su carisma o su objeto y finalidad, cómo es que se nombran a las autoridades. Si las autoridades las nombra la superiora general, pues hay que repetir ese procedimiento en este estatuto civil para que sea concorde a sus normas y constituciones internas.
Si el derecho propio de la congregación dice que cada casa o cada provincia elige a sus superiores, bueno, que eso se vea reflejado también en el estatuto civil de la congregación y no poner que la superiora general las nombra cuando el derecho propio de la congregación establece que es el propio Consejo Provincial, ¿no es cierto?, quien elige a la superiora provincial, por ejemplo. Es decir, hay que hacer un muy breve resumen de 3 o 4 temas principales de las constituciones internas de la asociación religiosa y trasladarlas al estatuto que va a ser publicado en los registros públicos. Los otros artículos están relacionados con las exigencias legales que una entidad privada debe cumplir en el Perú, independientemente de si es religiosa o no es religiosa, si es católica o no es católica. Por ejemplo, el tema de las facultades y los poderes es un tema fundamental. La ley peruana exige literalidad en una serie de actos jurídicos. Si quiero comprar una casa, si quiero vender una casa, si quiero abrir una cuenta bancaria, si quiero disponer del patrimonio de los bienes de la institución, la ley peruana exige literalidad. Hoy día se nos exige literalidad incluso hasta para levantar hipotecas. Hay un caso que llegó al estudio de una entidad religiosa que había hipotecado una casa, ¿no es cierto? El deudor había pagado la deuda que le tenía al instituto religioso y a la hora de levantar la hipoteca resulta que el representante legal solo tenía facultades para gravar, pero no para levantar las hipotecas. Entonces, eso mismo ocurre con la compra o con la venta, con la firma de determinados contratos, con la apertura de cuentas bancarias y todas las facultades que se han inventado en los bancos que debe tener un representante legal, y todo eso sí tiene que constar desde mi consejo en el estatuto inscrito en registros públicos para evitar chocar con la legislación civil. Entonces, el estatuto tiene que tener bien claro, primero, quiénes son las autoridades de la asociación religiosa. Si tiene un superior o una superiora, o un coordinador general, o como lo quieran llamar, si tiene un consejo que toma las decisiones centrales de la vida institucional de esa asociación religiosa en el Perú, ¿no es cierto? Y cómo se realiza el cambio, así como cuáles son las facultades y atribuciones o poderes que tienen esas autoridades. Si la autoridad o el superior puede solamente realizar determinados actos, pues tiene que decir. Si los actos de disposición de bienes los tiene que hacer con otro miembro del consejo, pues tiene que acordarse. El tema es que el tema de la representación legal es fundamental para evitar que la congregación o la asociación religiosa tenga problemas en el futuro. Si no estamos hablando de un instituto religioso propiamente dicho, sino es una asociación de fieles, por ejemplo, la asociación de fieles puede constituirse como asociación de fieles y para efectos civiles organizarse, ¿no es cierto?, de la forma como está prescrita en el derecho canónico y pedir su reconocimiento a los registros públicos para quedar inscritas en el registro y poder gozar de la personería jurídica civil. Nosotros hemos registrado varias asociaciones de fieles, tanto públicas como privadas, en los registros públicos a efectos de que puedan tener una vida jurídica civil sin problemas. En ese sentido, nosotros recomendamos que cuando se va a hacer el trámite ante el notario, se coloque en la propia minuta de organización que esa entidad religiosa es católica y que se está organizando en virtud al artículo 9 del Acuerdo Internacional con la Santa Sede y al artículo 1057 del Código Civil de 1936. Literal. Porque si no dice eso, ¿no es cierto?, las autoridades lo van a inscribir de acuerdo a lo que establece el Código Civil actual. Han habido múltiples observaciones sobre este procedimiento que finalmente todas han sido subsanadas
y finalmente inscritas. Por lo tanto, hay muchísimos antecedentes ya en registros públicos de la organización o de la modificación estatutaria, colocando como base legal el Acuerdo Internacional y el Código Civil de 1936. Por lo tanto, ya no debería de haber problemas para lograr el reconocimiento civil en base a la norma jurídica que es la apropiada y la adecuada. En ese sentido, es importante revisar si nuestro estatuto inscrito en registros públicos está correctamente inscrito. En primer lugar, le doy algunos temas, algunos detalles. Si están inscritos como asociaciones, hay que tener mucho cuidado, porque el régimen de asociaciones lo regula el Código Civil, y el Código Civil puede ser modificado, ¿no es cierto?, y una asociación es distinta de una entidad religiosa. ¿Por qué? Porque en el país nosotros relacionamos la palabra asociación a lo que es una asociación civil, que si bien es sin fines de lucro, está orientada a otras formas jurídicas y no necesariamente la entidad religiosa. La entidad religiosa tiene su propio cápite, tiene sus propias características, y según la legislación moderna en materia de personería, en materia tributaria, etcétera, tiene una nomenclatura distinta. A las asociaciones religiosas se les llama asociaciones religiosas. Entonces hay que tener cuidado de que nuestro estatuto inscrito en registros públicos, por ejemplo, no diga que es una asociación civil sin fines de lucro, o que está inscrita como una asociación civil sin fines de lucro, porque son dos cosas distintas. Una asociación civil sin fines de lucro, inscrita como tal, está sometida a una serie de vigilancias del Estado, y además está sometida a una estructura en donde el órgano supremo de gobierno y quien toma las decisiones es la Asamblea General. Entonces, si trasladamos eso a una congregación religiosa que funciona en el Perú, inscrita como una asociación civil, para cualquier modificación estatutaria, para cualquier otorgamiento de poderes, para cualquier modificación de las autoridades, se va a requerir una Asamblea General de Asociados, con todos los requisitos que establece, ¿no es cierto?, el Código Civil. Y si esto es así, nos vamos a encontrar en supuestos en donde va a ser imposible, por un tema de quórum, tomar determinadas decisiones. Porque en una congregación religiosa, en algunas de repente, pero en la gran mayoría, las decisiones no las toma la totalidad de los miembros, la toma un consejo que ha sido nombrado para tal fin. Caso distinto es el de las confesiones religiosas no católicas. Siempre han estado mezcladas dentro del mismo artículo, en el artículo 81, segundo párrafo del Código Civil, y en registros públicos se inscribía a una congregación religiosa católica de la misma forma como se inscribía a una confesión no católica. A la confesión no católica, por un tema de conocimiento, a todas se les exigía inscribirse como asociaciones civiles sin fines de lucro. Hoy esto está cambiando. El artículo 81 del Código Civil vigente, en primer lugar, obliga a estas personas jurídicas no católicas, estas asociaciones o confesiones religiosas no católicas, a utilizar las normas generales establecidas para las asociaciones civiles. Ahí sí no hay concesión todavía, la ley no ha cambiado en ese aspecto. En lo que ha cambiado es en el tema de crear un registro, y se ha creado en el Perú un registro de entidades, de confesiones distintas a la católica. Este registro se creó mediante una resolución ministerial del año 2003, es la resolución ministerial 377 2003-justicia,
en donde se creó un registro de carácter administrativo en el cual se podían registrar todas aquellas confesiones religiosas no católicas, a efecto de que el Estado peruano les entregara una especie de reconocimiento como persona jurídica religiosa y con ese fin poder diferenciarse de cualquier asociación civil distinta, que puede ser un club, una entidad, un club de madres, un club de fútbol, una reunión totalmente distinta a lo que realmente es la naturaleza de una entidad religiosa. Este registro va a cumplir 5 años este año. Se ha empezado a implementar a partir del año 2004. Ya hay más de 100 entidades religiosas inscritas como asociaciones religiosas distintas a la católica. A diferencia de las asociaciones religiosas católicas, que como les he comentado hace un momento, lo único que requerirían es organizar un estatuto civil con algunos cuantos artículos que cumplan con aquellas limitaciones legales para efectos de poder realizar todos sus actos jurídicos válidos. A diferencia de ellas, es el registro de las entidades religiosas no católicas les exige además una serie de documentos, como por ejemplo la vigencia del poder del representante legal que esté inscrito en registros públicos para poder acceder al registro en el Ministerio de Justicia, la legalización notarial de la firma del representante legal, que debe ir en papel membretado y sellos de la confesión religiosa, lo cual en realidad no hay forma de vigilar o de... Yo puedo hacer mañana en el Jirón Lampa un sello, ¿no es cierto?, con cualquier denominación religiosa, y el papel membretado lo hago en la computadora de los Doctor Flores, ¿no es cierto? Y con eso tengo ya cubierto el requisito. Definitivamente vamos a encontrar algunas situaciones que no son dables, porque pensar que alguien que entrega un documento en papel membretado y con sello es formal, y alguien que no lo hace así es informal, ciertamente es algo que podía, pues no sé, podía apreciarse o pensarse así hace 20 años, pero hoy día, como estamos, es prácticamente imposible. También se les pide copia del RUC. El RUC es el Registro Único de Contribuyente. Es un registro que, si bien no otorga personería jurídica, sí es lo que a uno le dan las puertas para funcionar en el mundo tributario del país. A la Iglesia Católica no se le exige RUC, por ejemplo. O sea, es más, nosotros hemos recomendado más de una vez que las entidades religiosas, si pudieran no tener RUC, mejor. Y si tienen el RUC, es básicamente para cumplir formalidades de orden laboral y no cuestiones de orden comercial, que es más o menos hacia donde está orientado el RUC. Luego, estas entidades tienen que acreditar la vigencia de la confesión en el Perú por un periodo no menor de 7 años, o ser una confesión religiosa oficial de un Estado que mantenga relaciones diplomáticas con el Perú. Esto básicamente para manejar confesiones religiosas del Oriente, ¿no es cierto? Básicamente para eso está establecido. También se da la posibilidad de pertenecer a una federación o unión de confesiones que esté inscrita como tal en el registro de entidades religiosas. Es decir, si yo pertenezco a una federación o confederación de entidades religiosas evangélicas, esa federación tiene que estar previamente inscrita para que se dé el pase al reconocimiento de esta entidad religiosa no católica. Junto con esos documentos debemos de presentar una declaración jurada de no realizar actividades que atenten contra la seguridad, el orden, la moral, la salud pública o contra el ejercicio del derecho y libertad religiosa de terceros, actividades políticas, culturales, deportivas, comerciales o lucrativas que desarrollen estudios o experimentación de fenómenos astrofísicos, psíquicos
parapsicológicos, adivinación, astrología, magia, difusión de ideas filosóficas, humanísticas o espirituales, maléficas o satánicas, o que se dedican a la prestación de servicios de resolución de controversias y armonización personal, centros de conciliación, ¿no? Una versión jurada que diga que no me dedico a nada de eso. Entonces, discutible, ¿no? Discutible, por cierto. También, además, ojo, las entidades religiosas no católicas, y con toda la razón, discuten el por qué ellas tienen que prácticamente renunciar a todo esto, o por lo menos decir que no se dedican a eso. O sea, para ellos el hecho de ellas tener que declarar bajo juramento que no se dedican a eso es ya una afrenta y un insulto. Tendríamos que ponernos en sus zapatos para ver cómo nos sentiríamos si es que nos obligaran a presentar una declaración de este tipo. Señalar además qué organizaciones se han creado dentro de la confesión y que éstas no tengan fines lucrativos, lo cual es complicado, porque si lo trasladamos a una institución propia de la Iglesia Católica, nosotros hemos recomendado que cuando la entidad religiosa puede realizar actividades lucrativas, estas actividades lucrativas o comerciales, o estas que están en este limbo jurídico que el Estado no termina de definir entre lucrativas o no lucrativas, lo ideal es mantener o crear una persona jurídica distinta, ¿no es cierto?, que administre o realice esas actividades, con la finalidad de que la asociación religiosa no se vea ni fiscalizada ni perjudicada tributariamente con estas actividades, con el desarrollo de estas actividades. En ese sentido, nosotros hemos recomendado, por ejemplo, hace mucho tiempo a la Conferencia Episcopal que convirtiera todas aquellas actividades de venta de productos en una empresa, por ejemplo, la sociedad anónima, Epiconsa. Ustedes la conocen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si el día de mañana hay algún problema tributario o un problema con el Estado va a fiscalizar Epiconsa, no va a fiscalizar a la Conferencia Episcopal Peruana, la cual se mantiene realizando las actividades religiosas para las cuales fue creada. Todas las entidades religiosas muy probablemente puedan realizar o tengan algún tipo de actividades que se encuentren dentro de estas características. Y dentro de estas características, que no es ilegal el realizarlas, nuestra recomendación es que lo hagan a través de una persona jurídica distinta. Aquí, las entidades religiosas no católicas no pueden hacerlo, porque tienen que señalar cuáles son estas otras entidades o personas jurídicas que están relacionadas con ellas, y además que no realizan actividades lucrativas, lo cual ciertamente es un recorte muy importante en la posibilidad de ejercer una multiplicidad de actividades. Además, el de mañana el Estado decide que todos los centros educativos son actividades lucrativas y estamos todos en problemas, o que el tema de los cementerios o el tema de todas esas actividades que están íntimamente relacionadas con entidades religiosas, clínicas, por ejemplo, ¿no? Y luego también, yo no sé para qué el Ministerio de Justicia pide esto, pero lo pide, presentar una declaración de credo o bases doctrinales. ¿Cuáles son sus fuentes más importantes? ¿Cuál es la descripción del culto o los servicios confesionales y la historia? Definitivamente, el tema del reconocimiento civil de una asociación religiosa en el Perú es un tema que está recién en estudio concienzudo desde hace unos 5 años, no antes. Antes se han limitado a repetir los textos de los códigos civiles, ¿no es cierto?, de otros países y los que estaban acá, pero no analizar que en el tema de la asociación religiosa la institución tiene características muy peculiares y el Estado no ha sabido legislar adecuadamente este tema. Hoy día, el resultado de esta diferencia y el resultado
de esa incompatibilidad es, por ejemplo, el actual proyecto de ley de libertad e igualdad religiosa que está en el Congreso desde hace 1 año y medio, ¿no es cierto?, en donde definitivamente las entidades religiosas no católicas están exigiendo de alguna manera mayor igualdad o mayor trato similar o equitativo con la Iglesia Católica. El hecho de que por una norma jurídica o por una base jurídica tengamos distintas formas del reconocimiento civil es una cosa. O sea, yo creo que ahí la Iglesia Católica no puede claudicar y no puede ceder. El hecho de que la Iglesia Católica tenga un acuerdo internacional suscrito con la Santa Sede que establece cuáles son los lineamientos jurídicos que todas sus entidades religiosas deben seguir, eso es inalterable. Y por otro lado, de alguna manera contribuir a que las entidades religiosas, incluso las no católicas, tengan una forma peculiar o una norma distinta a la que está en el Código de Organización y Funcionamiento Civil. Creo que con eso agotamos un poco el tema, estamos dentro de la hora y prefiero que hagan las preguntas que ustedes consideren oportunas. Muchas gracias. A las hermandades les gusta inscribirse por lo civil, ¿conviene o no? A ver, el tema de las hermandades y dentro de hermandades incluye las cofradías y archicofradías. Es un tema más complejo. Efectivamente, las hermandades, todas las hermandades, e incluso yo me atrevería a decir hasta los movimientos parroquiales, todos quieren tener estatutos, todos quieren tener funciones, todos quieren ser presidente, vicepresidente, canciller, tesorero, vocal, ¿no es cierto?, de alguna institución religiosa, todas. Y para eso hay presentación de un montón de estatutos, ¿no es cierto?, que se las prepara el abogado más cercano a estas personas que probablemente con muy buena voluntad, ¿no es cierto?, presentan eso ya sea a los párrocos o a las entidades religiosas para las cuales, o a los obispos. Una hermandad, una cofradía o una archicofradía es una entidad que tiene un origen canónico, es una entidad que debiera estar regulada por un estatuto canónico aprobado por una autoridad eclesiástica, sea el párroco, sea el obispo, mediante el cual se establece cuál es el derrotero para el cual se creó, que ciertamente todas ellas tienen una finalidad relativas al culto, ¿no es cierto?, al culto, a la veneración de imágenes, etc. Lo ideal sería que no tengan personería jurídica civil, que no estén en registros públicos y que todo sea manejado a través del propio derecho canónico. Pero ciertamente hay hay muchas que ya están constituidas como asociaciones, ¿no es cierto?, como hermandades, han crecido muchísimo, tienen patrimonio, etcétera. Frente a eso, Padre Jorge, lo que me queda recomendarles es que ese estatuto, ¿no es cierto?, sea revisado por la autoridad religiosa, porque la autoridad eclesiástica solamente funciona para esas hermandades cuando es pues la fiesta patronal, cuando hay que celebrar misa, etcétera, pero todo el manejo administrativo de la hermandad, ¿no es cierto?, mantienen a la autoridad eclesiástica al margen, y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, ciertamente, si una hermandad está creada a la luz del derecho canónico y busca tener personería jurídica civil, yo creo que no hay problema, siempre y cuando ese estatuto establezca, primero, que hay una autoridad eclesiástica encargada de velar por el guiamiento de los miembros. En segundo lugar, que los miembros que formen parte de la hermandad, ¿no es cierto?, sean coherentes con
los mandamientos de la Iglesia. En tercer lugar, que el estatuto y cualquier modificación estatutaria sea previamente aprobada por la autoridad eclesiástica correspondiente, y que el nombramiento de autoridades sea también corroborado o aprobado o reconocido por la autoridad eclesiástica correspondiente. Es la única manera mediante la cual la entidad religiosa va a poder mantener cierto control sobre la hermandad. Si la autoridad eclesiástica está en el estatuto simplemente para que se encargue de la vida pastoral o de las cuestiones de orden eclesial, pero no tiene, por ejemplo, ninguna injerencia en la modificación estatutaria, hoy día pueden haber personas de muy buen corazón, pero no sabemos quiénes van a venir mañana, y pueden modificar el estatuto y hacer de la hermandad cualquier cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado y vigilar eso. La recomendación es que si la hermandad se acerca a la iglesia, ¿no es cierto?, entonces la iglesia tiene que poner sus condiciones, y su primera condición es: trae tu estatuto, vamos a revisarlo y vamos a adecuarlo a lo que el derecho canónico y la hermandad como entidad de la iglesia debe mantener. Si no se lo llevan, es porque tenemos claro que no están muy interesados en que la autoridad eclesiástica de alguna manera tenga o ponga los frenos que debe de poner. No, hay que ajustar y ponerle ciertos candados a esos estatutos, candados jurídicos. Sí, muchas gracias. Pregunta dirigida al doctor Calvi, también al padre Luis Navarro, por si puede complementar un poco en relación a lo que es ha sido el tema de un día. En primer lugar, como bien dijo el doctor Calvi, en el artículo 9 del Acuerdo Internacional celebrado entre el Perú y la Santa Sede, se señala que las congregaciones, órdenes e institutos seculares podrán organizarse como asociaciones conforme al Código Civil, respetando su régimen canónico interno. Nosotros hemos por muchos años ido reflexionando sobre los alcances de este artículo, porque lo pactado fue que la posibilidad o esta opción de realizarse como asociaciones conforme al Código Civil, pero respetando su régimen canónico interno, era para 3 instituciones de carácter público de la Iglesia, que son las órdenes, congregaciones e institutos seculares. Sin embargo, dado que se aprueba un nuevo Código de Derecho Canónico en 1983, se aprueba un nuevo Código Civil en el Perú en el año 1984, surge el tema de la interpretación del acuerdo. Mi pregunta va referida a si de alguna manera el espíritu de las partes fue que esta opción de respeto al régimen canónico interno estuviera dirigida en todo caso a entidades públicas de la Iglesia, y por lo tanto alcanzarse solamente a las asociaciones públicas, más no a las privadas. Es un poco donde quiero centrar la reflexión. A ver, dentro de el acuerdo internacional, el artículo 9, o sea, en primer lugar, por un tema de ubicación, mi interpretación es que el Estado, cuando acordó eso con la Iglesia, tenía en mente una cosa distinta a lo que el propio derecho canónico establecía para órdenes, congregaciones e institutos seculares. En primer lugar, porque las diferenció de todas las otras entidades de carácter público. Ahora, hubiera tranquilamente podido agregar en el artículo 3 o 4 un párrafo más, ¿no es cierto?, diciendo cómo se iban a organizar estas otras entidades religiosas. Y porque, por otro lado, de alguna manera, para el Estado, la estructura de una congregación religiosa puede ser muy similar a la de una asociación, en el sentido de que es la agrupación de un grupo de personas naturales que están de alguna manera orientadas a un fin particular. El problema surge cuando se modifica el Código de Derecho Canónico en 1983 y surgen otras formas de personas jurídicas canónicas que ciertamente no estaban contempladas
en el acuerdo internacional. Como lo mencionamos hace un momento, nosotros hemos interpretado, y así lo ha aceptado, entre comillas, el Estado, pero no aceptado porque en realidad no es que tenga mayor sustento contrario, es que de alguna manera lo que se quería es que las entidades religiosas, a la luz del derecho canónico, tuvieran un reconocimiento civil para poder funcionar jurídicamente en el Perú, ¿no es cierto? Y en ese sentido, estas nuevas formas establecidas en el Código de Derecho Canónico actual, por analogía, ¿no es cierto?, las incorporamos dentro del artículo 9 para efectos de su reconocimiento civil. Hasta el momento no ha habido ninguna opinión en contrario, hasta donde yo conozco. Me refiero a opinión de los registros públicos o del Estado. A veces en algunos países, cuando hay un problema de interpretación de un acuerdo internacional, se recurre, por ejemplo en el caso de Italia estoy pensando, a una comisión paritética con una declaración suscrita por ambas partes, cuando hay que aclarar puntos poco claros de interpretación. No sé si esto podría servir o no podría servir en el caso presente. Y una cuestión que me venía a la cabeza también, que puede ayudar a completar lo que se hablaba antes de las hermandades. En Italia, por ejemplo, el sistema del acuerdo con el Estado prevé que las asociaciones públicas que no tienen alcance nacional, o sea que son asociaciones públicas diocesanas o las asociaciones privadas, todas tienen que seguir el sistema del derecho civil, del Código Civil, para acogerse al sistema del Código Civil. Y la Conferencia Episcopal ha dictaminado que todas esas asociaciones canónicas que quisieran un reconocimiento civil tienen que presentar unos estatutos que sean coherentes con lo que son los estatutos canónicos, porque uno de los grandes problemas es cuando hay divergencia entre el estatuto canónico y el civil. Entonces la conferencia se ha defendido ya de entrada diciendo, señores, aquí hay que presentar los estatutos y que sean iguales, y que prevean también la intervención de la autoridad eclesiástica con las funciones propias de la autoridad. Es decir, que no puede haber una asociación civil que es originariamente canónica y que la autoridad eclesiástica no puede intervenir. Pero eso está dado en un documento de la Conferencia Episcopal como un punto firme que tienen que pasar por ahí todas las asociaciones que quieran entrar en ese sistema. Bueno, aquí cuando hay el mismo acuerdo internacional establece que cuando hay un problema de interpretación, este se deja a manos de la Nunciatura Apostólica por un lado y el Ministerio de Relaciones Exteriores por el otro. Ahora bien, también se ha, por lo menos, digamos, en los papeles, se ha creado una comisión paritética en ese sentido para tratar temas de interés mutuo entre la Iglesia Católica y el Estado. Esa es una comisión que se creó en el año 2001 a la luz del Ministerio de Justicia y que, si bien está vigente hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, hay algunos temas que se propusieron y que se han quedado en el tintero. Digamos que la herramienta jurídica está, ¿no es cierto?, pero no ha llegado por parte de la Iglesia proponer esta cuestión como una cuestión de interpretación. Lo que nosotros, de alguna manera, los abogados que hemos asesorado entidades religiosas, hemos hecho es, nuestra interpretación la hemos trasladado a los registros públicos y ha sido aceptada, digamos que tácitamente. Al momento de que estos se inscriben en registros públicos, ya estaríamos hablando de una independización civil con relación a la Iglesia. Al momento que estos movimientos o estas hermandades se inscriben en registros públicos. Y también sabemos que para que ellos se inscriban tienen que tener sus estatutos. Muchas hermandades o movimientos utilizan los mismos estatutos canónicos para inscribirse en registros públicos. Si bien es cierto, en esos estatutos se señala que el obispo es el encargado de velar, dirigir, etcétera, ¿no?, los movimientos pues, de estas hermandades, pero ellos al momento de inscribirse como que ya se aíslan, como nuevamente repito, civilmente de la Iglesia.
Y sabemos que civilmente, como asociación, pues ellos son los que se gobiernan. Y no habría una causal de nulidad de ese asiento registral al no cumplir los estatutos, porque con otro decreto el obispo puede suspender también a estas hermandades y quedarían sin el amparo de la Iglesia, ¿no? Pero no cabría una nulidad para ese asiento registral. A ver, es que hay dos cosas ahí. O sea, hablamos de que una hermandad organizada a la luz del derecho canónico, con un estatuto canónico aprobado por la autoridad eclesiástica correspondiente, utiliza esos mismos estatutos y los inscribe en registros públicos, lo que está haciendo es simplemente establecer un reconocimiento civil de sus estatutos canónicos. ¿Ok? Si esa es la figura, yo no veo ningún problema, porque el estatuto inscrito en registros públicos dirá que la autoridad eclesiástica es la encargada no solamente de velar, sino además de establecer determinadas atribuciones, como por ejemplo aprobar las modificaciones estatutarias, reconocer el nombramiento de las autoridades. En más de un caso yo he visto que las facultades económicas las tienen que suscribir conjuntamente el tesorero de la hermandad con el asesor espiritual o el agente pastoral o el párroco o quien dentro del estatuto canónico se haya establecido como representante de la autoridad eclesiástica. Si eso es así, yo no veo ningún problema. El problema es cuando la hermandad tiene un estatuto canónico aprobado por la autoridad eclesiástica e inscribe en registro civil uno totalmente distinto, en donde la autoridad eclesiástica ya no tiene el manejo de la hermandad. Ahí surgen los problemas. La tercera posibilidad es que se haya inscrito igual y que en el transcurso del tiempo haya modificado el estatuto de tal manera que se haya separado de esas obligaciones que tenía con la autoridad eclesiástica. Si esto ocurre, la autoridad eclesiástica está en todo el derecho de decirle a la hermandad: oye, tú no eres, o ya no perteneces a la iglesia porque no estás cumpliendo lo que canónicamente fue aprobado. ¿Ok? Pero un tema de nulidad del asiento registral me parece que no, porque el asiento registral de la inscripción, sea de la iglesia o no sea de la iglesia, es perfectamente válido si se cumplen los requisitos que establece el código. O sea, si ese estatuto civil estableció los requisitos establecidos en el código, el estatuto habla de los órganos de gobierno, etcétera, 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 cuál es el plazo, si es definido o indefinido, el nombre, y cumple con todo, el registro público lo va a inscribir igual. Ya ahí es responsabilidad de la autoridad eclesiástica el deslindar su responsabilidad frente a tal hermandad, entre comillas, y decir: oye, un momentito, esta hermandad está alejada de la iglesia, no forma parte de la iglesia, o formó pero ya no. Caso muy similar al que ocurrió con el Hogar de Cristo, por ejemplo, en donde las autoridades se modificaron los estatutos y las autoridades eclesiásticas, esta institución ya no forma parte de la iglesia católica formalmente. Es un símbolo, ¿no es cierto?, que puede servir. ¿Y qué pasa con el patrimonio adquirido? O sea, el patrimonio que ha adquirido la hermandad, a la luz también de la hermandad, donaciones, que es de la iglesia, sí, como es de la hermandad te doy tantos terrenos, etcétera. Por eso es que hay que hacer la diferencia. O sea, si la gente sabe, una cosa es el patrimonio adquirido, ciertamente ahí hay que analizar cada caso en concreto, cómo se adquirió ese patrimonio. Porque si ese patrimonio ha sido entregado a la institución como una concepción religiosa, es una cosa, ¿no es cierto? Y ciertamente yo creo que la iglesia está en su derecho de pelear por ese patrimonio y dedicarlo a la finalidad para la cual fue donado o fue adquirido. Pero civilmente sí se va a encontrar la autoridad eclesiástica con la posibilidad de que esa entidad que ha modificado su estructura civil, ojo, si modifica su estructura civil es porque el estatuto anterior se lo permitía. O sea, si mi estatuto canónico no dice
que la autoridad eclesiástica tiene que aprobar el estatuto, la modificación estatutaria, entonces les he dado la puerta, les he abierto la puerta para que hagan lo que quieran. Y esa es mi responsabilidad como autoridad eclesiástica. O sea, yo no puedo después reclamar por qué se hizo lo que se hizo. Por eso es que le decía al padre Jorge que los estatutos de estas entidades tienen que estar sometidos desde su origen a una serie de candados, de tal manera de que la autoridad eclesiástica nunca pierda el control. Es la única forma. Muy bien. Damos por concluido el trabajo de hoy día y agradecemos a todos los ponentes que nos han acompañado. Y para el día de mañana, pues a la hora que esté indicada en el programa, 9:30.